Muy buenos días. Hoy presentaremos las finanzas internacionales de la exposición al riesgo cambiario y su administración. Los integrantes son Risha Escobar, Eliana Raquel, Tinta González, Aida Claret de la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de Udabo. El riesgo de cambio o riesgo cambiario es el fenómeno que implica un agente económico que coloca parte de sus activos en una moneda o instrumentos financieros denominado en moneda diferente de la cual utiliza este agente como base para sus operaciones cotidianas. En la exposición al riesgo cambiario y su administración, esto tiene algunos efectos en las finanzas, como por ejemplo en la exposición al riesgo cambiario son activos, pasivos y flujo de efectivo, en la cual esto se sujeta al riesgo cambiario. El riesgo cambiario es la incertidumbre acerca de los valores futuros de los tipos de cambio y es también la variabilidad del valor peso en activos, pasivos o flujo de cambio. El riesgo cambiario es el impacto que se genera en el valor de la moneda nacional de los activos pasivos de flujos efectivos que se expresan en la moneda extranjera. Y el valor de los activos y pasivos, esto se mide al final de un periodo en pesos. El flujo de efectivos, esto se mide en un periodo de un año en pesos en el concepto de flujos. La exposición del riesgo esto permite determinar otras situaciones de riesgo. Como podemos ver en la exposición económica, esta exposición económica es un tipo de exposición cambiaria causada por el efecto de fluctuaciones monetarias inesperadas. Esta exposición es cuando aumenta la volatilidad cambiaria y disminuye a medida que cae. En la exposición de conversión es cuando la probabilidad sufre una pérdida, es cuando las posiciones del balance se convierten en una moneda a otra. En las exposiciones de transacción, esto se refiere al cambio en el valor de los activos o pasivos actuales de la empresa, que esto podría verse afectados en el futuro ante una variación inesperada en los tipos de cambio. La exposición al riesgo, la exposición cambiaria puede ser recurrente si las cuentas por pagar o por cobrar en una moneda extranjera se presenta como secuencia de flujos mensuales o anuales. También la exposición cambiaria puede llegar a ser contingente si el riesgo cambiario se presenta o no en el futuro. Bueno, continuando con el video, vamos a seguir explicando lo que es el tipo de exposición al riesgo cambiario. Exposición económica. Esta también es conocida como exposición operativa. Es el impacto de los cambios inesperados en los tipos de cambios sobre el valor de las empresas, el cual depende de la capacidad de esta para generar flujos de efectivo neutro y de su capital. Bueno, por otro lado, también tenemos que la exposición a la transacción de exposición contractual es la sensibilidad del valor en moneda nacional de los flujos de efectivo contractuales denominados extranjeras. Bueno, el tipo de cambio nominal en la estructura económica de una empresa.
Bueno, entonces aquí nos dice que debe derivar para en el precio y la cantidad, costo e insumo. El costo de capital, precio y la cantidad sea el ingreso total y que el costo de insumo y el costo de capital sean el costo total. Y teniendo ya estos dos, tenemos siendo lo que es una utilidad neta. En el caso de un exportador, esto depende del tipo de mercado en el que opera. También depende de la composición de insumos que usan en la producción. Bueno, esta se puede derivar en insumos que tienen, que son importados, nacionales comerciales y nacionales no comerciables. Nos dice también que la depreciación de las monedas nacionales aumentan los flujos de efectivo y el valor de las empresas exportadoras. También nos dice que los insumos importados y nacionales suben a la misma proporción que sube el tipo de cambio y que los insumos nacionales comerciables suben al ritmo de la inflación. Bueno, ahora en el caso de un importador, el importador gana y el tipo de cambio baja y pierde, y es si este sube. Dice que depende del comportamiento de la competencia y la estrategia de la empresa. El impacto de la apreciación de la moneda sobre el precio de la mercancía importante depende de la rama industrial, de la estrategia empresarial. También nos dice que el tipo de cambio sube, el precio de moneda extranjera permanece, el precio del bien importado en moneda nacional debe subir en la misma proporción. Nos explica también que la elasticidad de la demanda depende de disponibilidad de cercano al nivel de competencia e ingresos de la población. El caso de una empresa puramente nacional. Esto se destaca en el turismo y la industria que compiten con las importaciones. El tipo de cambio en las empresas nacionales. Esta es una variación que afecta los flujos de efectivo de la empresa puramente nacional a través de su impacto sobre los clientes y proveedores. Una depreciación del peso puede reducir el ingreso sostenible de los clientes de la empresa y aumentar los costos de sus proveedores. La depreciación también fortalece la postura competitiva. En los tipos de cambio de las empresas nacionales, estos se destacan más en los clientes y proveedores, que son el flujo de efectivos de las empresas nacionales. En la introducción a las coberturas del riesgo cambiario, en la empresa puede actuar de tres formas. Como podemos ver, puede eliminar el riesgo cambiario, ignorar, puede cambiarla. La cobertura de la exposición al riesgo cambiario consiste en tomar una posición en el mercado que neutraliza la exposición. En las coberturas cambiarias se muestran los instrumentos financieros, como podemos ver que son contratos forward, son contratos a futuros, son mercado de dinero y opciones y swaps. En las técnicas operativas tenemos moneda de facturación, adelantos y retrasos,
y neteo de la exposición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la administración de la exposición económica. Dice que la economía creciente globalizada, cada vez más personas involucran en algún tipo de negocios internacionales, exportaciones, adquisiciones de insumos de extranjeros, filiales en otros países, joint ventures con socios extranjeros, funciones y adquisiciones a nivel internacional. Entonces, en administración de función económica depende mucho sobre la localización de las plantas. Entonces, las plantas ubicadas en principales zonas múltiples monetarias reduzca el riesgo a cambiar. Por ejemplo, tenemos que algunas ventajas son los bajos costos de producción, mano de obra, insumos, transporte y aranceles. Pero también tenemos como desventaja la dificultad de lograr especialización y aprovechar la economía de gran escala, lo que puede subir los costos unitarios. También como ventaja a esto tenemos que las respuestas flexibles a los cambios de los tipos de cambio y las modificaciones de las políticas comerciales de los países donde se vende el producto. Como desventaja, tenemos dificultad de mantener los estándares de calidad, lo que puede provocar las estrategias de la marca. También como otra desventaja tenemos la posibilidad de conflictos con la mano de obra. Bueno, nos dice también que la recesión económica se encuentra la cadena de suministros flexibles, la verificación de mercados y de diversificación del producto. Nos dice también que las cadenas de suministros flexibles también sean que cuando la moneda de una zona sea aumentando los costos de las empresas, se busca fuertes alternativas y suministros en países cuya moneda se deprecia. Estas no permanece en constante. También se da la diversificación de mercados, que si una empresa exportadora, las principales zonas monetarias se reducen en las ventanas de una zona. Estas también pueden compensarse con la relación de algunas ventas en las zonas donde puedan compensarse con un aumento de las ventas en otras zonas. Y bueno, como conclusiones existen muchas ventajas que ofrecen los instrumentos derivados para controlar el riesgo cambiario y su administración, especialmente si se utilizan de una manera adecuada. No solo nos pueden ayudar a cumplir con los objetivos de rentabilidad de la empresa, sino estos también nos pueden ayudar a reducir claramente exposición al riesgo cambiario en más de un aspecto cuando nos encontramos en posición de riesgo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.